Estamos en el salón familiar del recinto de Juárez, de la residencia de Juárez. Y esto nos permite entender el sentido de familia que tenían los liberales, que era muy parecido al de los conservadores, sin embargo había una diferencia muy importante. Mientras que para los conservadores el matrimonio era esencialmente un sacramento religioso, para los liberales debería de ser, para quienes así lo quisieran, en efecto un sacramento religioso, pero también y sobre todo para efectos civiles y legales, un contrato civil. La idea de contrato civil significaba, por supuesto, en ese momento, que era el matrimonio una unión entre dos personas de distinto sexo, porque así se concebía en el siglo XIX. Sin embargo, esa misma idea de un contrato establecido entre dos personas para unirse, ahora puede ser precisamente utilizado para entender que el contrato puede ser entre dos personas del mismo sexo. Solo un marco de laicidad permite que las personas guíen de acuerdo a sus creencias o su conciencia sus actividades reproductivas y sexuales. Las políticas públicas siempre deben de estar generadas pensando en la población que es tan diversa, entonces por eso mismo debe de abrir ese marco de posibilidades. Porque tenían un gobernador que se sentía obispo y un obispo que se sentía gobernador. Hoy usan anticonceptivos menos adolescentes que los de hace 6 años. Maestra Lamas, ¿cuál es la relación entre el Estado laico y los derechos sexuales y reproductivos? Es una relación básica, fundamental, necesaria, diría yo indispensable. Es decir, solo un marco de laicidad permite que las personas guíen de acuerdo a sus creencias o su conciencia sus actividades reproductivas y sexuales. Entonces es la única garantía verdaderamente sólida para que cada quien, de acuerdo a lo que cree y a lo que está convencido, pueda regir su vida en un aspecto tan importante como es la sexualidad y la reproducción. De que es fundamental defender la laicidad, la separación entre el dogma, fe, religión y derechos civiles, democráticos, leyes civiles, ¿no? El Estado laico es muy importante para los derechos de las y los jóvenes porque significa esta oportunidad de generar políticas públicas que nos permitan elegir y que nos permitan tomar derechos sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra sexualidad. Específicamente lo estoy como trasladando al terreno de la materia de los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Y entonces el Estado laico nos permitirá que estas políticas que se generen estén libres de fundamentalismos religiosos que nos dejen como desprotegidos, digamos, de este derecho a elegir y de tener como todo este abanico de posibilidades. Maestra Rodríguez, entonces, ¿cuál es la relación entre Estado laico y derechos sexuales y reproductivos? Bueno, es una relación pues muy cercana, porque la moral sexual está basada, pues la moral sexual de Occidente está basada en la moral católica y cristiana. Así que las libertades sexuales han estado totalmente dependientes del avance del Estado laico. La medida de mayor separación, ¿no?, entre moral religiosa y moral, ¿no?, estos procesos complejos de secularización, es que los derechos sexuales, ¿no?, van cobrando importancia. Entonces, totalmente ligado. Y como parte de la disputa por la nación figura la definición del Estado laico, y no solamente la definición constitucional, sino el ejercicio cotidiano, político y social del laicismo en México. Lo hemos visto en los enfrentamientos a propósito de la interrupción del embarazo, a propósito de ciertas nuevas modalidades del matrimonio, que resurge una vez y otra vez y otra vez este antiguo debate, que no es solamente sobre costumbres y moral, sino también tiene que ver con la relación entre Iglesia y Estado y con la pretensión de gobernar a través de las conciencias.
Bueno, digamos, con los derechos reproductivos hay más antecedentes. Nos vamos hasta el Código Juárez de 1871, que se introduce por primera vez una conceptualización distinta sobre el aborto. 1871. ¿Por qué se llama Código Juárez? Bueno, porque es por el presidente Benito Juárez, ¿no? Y con todo el liberalismo de finales del 19 en México, que hacen posible una conceptualización en el Código Penal distinta de varios delitos, ¿no? Y el primero sería esta separación de aborto y homicidio. La Iglesia piensa que el hecho de que se reconozcan estos derechos, ¿no?, de que una persona ejerza una autonomía y soberanía sobre su cuerpo, va en contra del dogma religioso, ¿no? ¿Pero va en por qué? contra. Porque, por ejemplo, si una mujer decide regular su sexualidad, su reproducción, eso va en contra del dogma de decir que la mujer debe tener los hijos que Dios le dé, ¿no? Los hijos que una mujer, por ejemplo, casada, que decide postergar su reproducción, está faltando a las leyes de Dios o al dogma religioso, porque el matrimonio tiene el fin de la procreación. Si una mujer y un hombre se casan, es con esos fines. Y los hombres que retrasan, los matrimonios que retrasan el ser padres, están, digamos, violando ese dogma, esa ley de Dios, ¿no? En 1931, ya con un gobierno de corte socialista, hay lo que fue la definición del Código Penal para el Distrito Federal y territorios, pero que sirvió para todo el país, porque bueno, lo que ocurría en el centro del país, los demás estados, con todo y que somos una república federada, pues lo copiaron, y ahí la novedad es que habla por primera vez de que el aborto, cuando el embarazo es producto de una violación, no puede ser castigar a la mujer, ¿no? Es decir, lo novedoso de este Código Penal de 1931 es la introducción de la violación, en donde se dice, bueno, ella no eligió tener la relación sexual, por lo tanto, no tiene por qué proseguir con ese embarazo si no quiere. Pero en México ha habido muchas dificultades para que esto avance, ¿no? Pues recientemente, las hubo cuando empezó la educación sexual en México, ¿no? En el 74, los obispos, las uniones de padres de familia, ¿no? Pese a eso pasó, se formalizó, hace 35 años. Yo veo un momento a principios de los años 70 con el gobierno de Luis Echeverría, que era un presidente que más allá de lo que se le pueda cuestionar, estaba muy abierto a lo que estaba pasando en el mundo, ¿no? Había habido ya una conferencia de Naciones Unidas sobre cuestiones de población, y desde la Secretaría de Gobernación, que tenía el Consejo Nacional de Población, él plantea una campaña intensísima de planificación familiar, ¿no? El eslogan era "La familia pequeña vive mejor", y hay una instrucción a nivel de todo el país de ofrecer anticonceptivos a las mujeres. En algunas zonas ese ofrecimiento fue hecho de manera muy autoritaria y a veces no con un consentimiento informado de las mujeres, sino que los propios médicos decían: esta indígena ya tiene 5 hijos, pues en este parto le ligo las trompas para que ya no siga teniendo más, lo cual generó algunas denuncias, ¿no? Pero básicamente se abrió, digamos, todo el proyecto de planificación familiar, en donde pues iba muy de la mano con un artículo de la Constitución en donde se garantizaba el derecho de todas las personas a elegir de manera libre y responsable el número y el espaciamiento de los hijos. Estos otros asuntos se refieren en general a legislación más concreta, ¿sí? Esto, desde matrimonios de personas del mismo sexo hasta despenalización del aborto, y suelen ser pequeñas batallas locales, en donde, y por supuesto, cuanto más reducido el espacio, más fácil y más probable es que se dé esa batalla donde, digamos, los líderes de las facciones que están compitiendo tienen que exhibir la moralidad. Pues en un pueblo pequeño, las dos partes, si consiguen acusar al otro de inmoral, llevan bastante ventaja. Entonces, en los espacios locales, normalmente la sociedad tenderá a ser más conservadora, aunque no sea más que por eso, que están todos a la vista, mientras que los espacios anónimos que permite la política nacional o la política federal
hacen que ese tipo de ataques, que son con mucha frecuencia ataques ad hominem, que obligan a defenderse a los individuos, donde todos tienen que exhibirse o presentarse como morales, íntegros, etcétera, en esos espacios pequeños tengan mayor probabilidad de tener éxito, ¿no? Mucho de esto, en el fondo, lo que significa una capacidad de influencia en políticas públicas, ¿no? En políticas públicas que en teoría tendrían que respetar los derechos y las decisiones de cada quien, y sin embargo estas políticas muchas veces solo garantizan las opciones de algunos, pero no las de todos, ¿no? Sí, hay un activista de Jalisco, un activista gay, que decía que en Jalisco vivían una confusión, una crisis de identidad, porque tenían un gobernador que se sentía obispo y un obispo que se sentía gobernador, ¿no? Y yo creo que esa frase ilustra muy bien lo que está pasando, ¿no? Hay políticos que bueno, eso es muy calculado, es un cálculo político, en política no se dan pasos en falso, que piensan que abrigar o defender los principios religiosos les va a dar más capital político, ¿no? En 1990, que es la Conferencia de Derechos Humanos en Viena, se habla por primera vez de los derechos humanos de las mujeres, y ahí entra esta definición de derechos sexuales y reproductivos. O sea, si lo que nos distingue a hombres y a mujeres es la diferencia sexual, y la diferencia sexual tiene consecuencias reproductivas distintas en hombres y en mujeres, pues los derechos humanos de las mujeres son un grupo de derechos que los hombres no comparten, como el derecho al aborto. Pues los hombres no se embarazan, pues no pueden abortar. Entonces ahí hay una discusión teórica muy interesante que un jurista italiano, Luigi Ferrajoli, le da pie para luego argumentar el derecho de la diferencia sexual, ¿no? Y luego la cuarta conferencia de Población y Desarrollo, el Cairo, que por primera vez en un párrafo de conclusiones plantea una recomendación a todos los países que tengan leyes punitivas con respecto del aborto, revisar las leyes. Volvemos a la situación de estos funcionarios públicos, de estas personas de Estado, de estos ministros, que confunden su fe muy personalísima con su función como servidores públicos, ¿no? Ahora que se discutieron tanto lo del aborto como lo del matrimonio para personas del mismo sexo, ahí había esa confusión yo lo vi en algunos de los ministros que se oponían, ¿no? Por ejemplo, para el Papa Benedicto XVI, el matrimonio entre personas del mismo sexo, lo ha declarado, lo ha dicho, pone en peligro la creación misma del Señor. Y yo oí al presidente de la Suprema Corte de Justicia decir que consideraba que era inconstitucional reconocer a las parejas del mismo sexo como matrimonio, porque iba en contra de la perpetuación de la especie. O sea, ese es el mismo argumento, ¿no? Todavía es muy religiosos de hace 1000 años, ¿no? Y todavía lo seguimos escuchando. Se entiende que lo digan obispos, que lo digan sacerdotes, que lo digan. Claro que lo que no se entiende es esa beligerancia y ese odio que manifiestan. Pero en un funcionario público, en un servidor de Estado, en un gobernante, no se entiende que anteponga esas creencias a su función, ¿no? Ciertos estados muy conservadores, por ejemplo Jalisco y Guanajuato, los médicos de las instituciones públicas ya no están poniendo dispositivos intrauterinos porque consideran que son abortivos, ya no le están hablando a las mujeres de los métodos de planificación familiar. Hay un descenso real, digamos, en la oferta de métodos anticonceptivos muy vinculados a un pensamiento religioso. Tenemos datos duros como, por ejemplo, los adolescentes hoy usan anticonceptivos menos adolescentes que los de hace 6 años, por decir. Ese es un dato lo cual significa que hay más enfermedades, más embarazos no deseados, más infecciones de transmisión sexual, más, ¿no? Porque es algo que venía avanzando. O sea, por ejemplo, el embarazo adolescente en 35 años bajó a la mitad. Se estancó en el 2000 y ahorita va para atrás. Ahora hay más embarazos entre empieza adolescentes. A aumentar, la curva que iba así está empezando. ¿Y esto no finalmente también tiene un impacto sobre las políticas públicas de salud? Por ejemplo,
la expansión de una epidemia como el VIH-Sida, Claro. que el propio gobierno tiene que afrontar, ¿no? Entonces es muy difícil ubicar, tenemos ya el indicador, ¿eh? Por la ENADI del 2009. ¿Por qué, perdón? ENADI, es Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, la última es la que nos dio ya, veníamos viéndolo pero no teníamos el dato duro, ¿no? Y ahora es claro que hay un retraso en el uso de anticonceptivos, un retroceso. Teníamos idea de factores, por ejemplo, menor suministro de condones y de anticonceptivos. Desaparecieron las campañas de televisión, bien importante que estemos en la televisión, desaparecieron las campañas de prevención de SIDA, las de prevención enfocadas a los adolescentes, desaparecieron en 10 años. Tú te refieres a la Iglesia Católica, pero ahora también para algunos es muy preocupante que las iglesias evangélicas, que solían ser iglesias más ligadas a un pensamiento liberal, en donde había un mayor respeto a la idea precisamente central aquí de libertad de conciencia, ahora muchas de esas iglesias se convirtieron en las instituciones más conservadoras y que quizás combaten con más fuerza a estos derechos, ¿no? Sí, son más beligerantes. Por ejemplo, cuando se aprobó la Ley de Sociedades de Convivencia aquí en el Distrito Federal, quienes se movilizaron en contra, quienes estaban afuera de la Asamblea Legislativa protestando contra esa ley, eran evangélicos del Estado de México, que se han vuelto como más beligerantes, movilizan a gente, ¿no? Y déjame decirte, Roberto, que yo creo que también, yo veo con preocupación que estas iglesias están incidiendo cada vez más en política, no solamente en México. La Iglesia Católica le queda ejercer algo así como lo que ellos llaman autoridad moral, que es una capacidad de extorsión o de chantaje, de decir si la legislación avanza en este o en aquel sentido, planificación familiar, anticonceptivos, matrimonios de personas del mismo sexo, etcétera, etcétera, yo voy a llamar a los fieles a la resistencia civil. La extorsión de la Iglesia funciona mientras no la lleve a la práctica y haya del otro lado una parte de la clase política que se lo cree. En este caso yo me referí en un inicio a la católica porque formó parte de Católicas por el Derecho a Decidir, pero podemos darnos cuenta que en general la mayoría de las iglesias sí son las que van poniendo trabas. Ahora también me parece importante resaltar que hace unos días salió una nota que en Suiza, por parte también de la Iglesia Católica, se está realizando una campaña para frenar el VIH y como parte de esta campaña tienen una estrategia de regalar condones en una estación del metro. Entonces, la propia Iglesia Católica. Entonces me parece súper importante eso, ¿no? Dar cuenta cómo la Iglesia Católica en ese país está tomando pues ya como más conciencia de lo importante que es cuidarnos, de amar al otro y de en ese amor cuidarnos, y la mejor manera para cuidarnos pues es usar el condón. Entonces también sería una invitación a la jerarquía de este país pues retomar esas estrategias, ¿no? La línea de los empresarios hipercatólicos en México ha sido o el Opus Dei o los Legionarios de Cristo. Y ambos grupos han hecho toda una batalla en términos económicos de amenazas y chantajes de retirar sus anuncios y su publicidad en contra de la educación sexual, en contra del uso del condón y bueno, en contra de la píldora del día después. Yo me acuerdo cuando Julio Frenk, que era un secretario de salud atípico en el gobierno de Fox, porque no era panista y era un tipo liberal, ¿verdad?, tuvo que pelearse con el secretario de Gobernación, Carlos Abascal, por el tema de la píldora, que Abascal decía que era abortiva y Frenk explicaba que era preventiva. La anticoncepción es antes de, ¿no? Pero todo lo que se movió en ese debate, evidentemente allí atrás había grupos católicos muy vinculados al panismo, el yunque y demás, que estaban verdaderamente asustados por algo que sigue siendo todavía la manzana de la discordia, doctor Blancarte, que es esta idea de quien da o quita la vida es Dios, y los seres humanos no tenemos que meter las manos. Entonces, mujeres tengan todos los hijos que Dios les mande, ¿verdad? Y no hay una visión moderna de decir, a ver, momentito, Dios te da la posibilidad de elegir. Nuestras amigas de Católicas por el Derecho a Decidir tienen esta frase preciosa que dice, la Virgen María fue consultada por el arcángel, ¿verdad?, si quería ser madre de Dios. Elegir es derecho de todas. Uno de estos temas relacionados con el Estado laico es la educación
laica en materia de sexualidad. ¿Qué tan fácil ha sido que se introduzcan estos temas de educación sexual en sociedades que no estaban acostumbradas a tener una moral distinta precisamente? La educación sexual es un derecho, el derecho a la educación sexual, ya es uno de los derechos sexuales, de los muy importantes. ¿Desde cuándo? Formalmente podemos decir que no están reconocidos. Okay. Así de es fuerte. Un derecho. No hay ninguna convención, ni tratado, ni pacto que los reconozca. Los reconocen, están mencionados en conferencias que no son vinculantes. Es un derecho que se reivindica que estamos posicionándolo como derecho humano, ¿no? Lo asumimos como un derecho humano, pero hay que posicionarlo todavía en una convención. Entonces, ¿desde cuándo? Pues así, ni siquiera nuestra Constitución, y muy pocas del mundo, tal vez ninguna, lo tenga la educación sexual como un derecho humano. Tenemos la educación laica. Pues mira, te puedo comentar que como jóvenes tenemos una cartilla, que es esta. Esta cartilla incluye aquí algunos derechos, como es el derecho a disfrutar nuestra sexualidad con todo el placer, de ejercer también esta sexualidad con la información que necesitamos sobre métodos anticonceptivos. También tenemos el derecho a elegir cuántos hijos queremos tener y en qué momento, si es que queremos tenerlos. También nos permite vivir una sexualidad libre de violencia. Y esta cartilla es el resultado del trabajo que se hizo por parte de las organizaciones juveniles y está respaldada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Tenemos un programa súper progresista y emergente. Yo creo que de los pocos del mundo que en secundaria se habla de derechos sexuales. El maestro promoverá los derechos sexuales, segundo de secundaria. Entonces sí están la equidad de género desde el quinto de primaria, ¿no? Están establecidos. Entonces, ¿cómo está influyendo de una manera muy indirecta y complicada la debilidad de la laicidad? Que gobernadores esconden los libros, los meten en un archivo y distribuyen otros. Y el programa está progresista. Pero no, eso no llega al aula. Al aula no llega el libro con los contenidos emergentes. Caso de Guadalajara, caso de Baja California, caso de Puebla, caso de Guanajuato. Bueno, Guanajuato iban a quemar los libros, o sea, como ocurrió en el 74, aquellos libros que hablaban de la menstruación, ya lo volvimos a vivir hace 2 años, de quemar, porque venían los cuerpos de la pubertad, los cambios en la pubertad, cosas ya muy elementales, ¿no? Para siglo XXI, que la gente se sienta ofendida por eso. Sí, pues mira, como un ejemplo así muy concreto que tenemos es que se generó una cartilla de derechos para adolescentes y también que es esta, pero a la par se generó también por parte del sector salud una cartilla que es en la que los jóvenes van y solicitan sus consultas médicas, pero aquí se incluía que ellos tenían derecho a utilizar el condón, teníamos derechos a utilizar la pastilla de anticoncepción de emergencia. Entonces, por cuestiones fundamentalistas, fue que recibieron muchas presiones por parte de la jerarquía católica y de nuestro gobierno panista. Entonces, estas presiones causaron que por parte del Centro Nacional de Equidad y Género tuvieran pues que regresar, tuviéramos que tener como un retroceso y se eliminara esta parte del uso del condón y esta parte de la PAE que significaba un gran avance. La educación sexual en todo esto es una información que todos deben de compartir. Y que incluye esos valores democráticos, de libertad y de respeto, o sea, sí están esos, ¿no? Y está el derecho del padre a educar religiosamente a su hijo, pero está el derecho de todo ser humano, y vamos a hablar de la Convención de los Derechos de la Niñez, incluyendo a los menores, también tienen derecho a la libertad de creencias, los menores. Y a saber, ¿no? Es decir, los menores también tienen derecho a saber. A la información, es decir, otro de los derechos. Que sus padres no pueden declarar que sean analfabetos sexuales, por decir así, en materia de educación sexual, que ellos tienen derecho a saber. La menor y el menor tiene derecho a la información, a beneficiarse. Hay un derecho sexual y reproductivo, y no nada más, que se llama el derecho a beneficiarte de los avances científicos. Eso es un derecho, o sea, más bien el Estado está obligado a informar y garantizar ese derecho a las menores y los menores. Y hay una liga que los jóvenes hacen entre ese Estado laico que a veces parece muy lejano, las estatuas de Benito Juárez, las leyes de reforma que son del siglo XIX y estos derechos. ¿Tú dirías que se puede conectar o hay una manera de que lo conectemos?
Sí, claro, sin duda es fundamental. Para ejercerlos es necesario que, bueno, primero los conozcamos. Ya que los conocemos, tenemos que saber que es importante que todo esto esté basado en la evidencia científica y no esté basado en las creencias religiosas o en los pensamientos ideológicos, como bien lo decías, ¿no? Como decía Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz. Entonces, la manera en la que yo pueda respetar el derecho de los otros, de que piensen y de que tengan sus creencias, pero eso no vulnere mis derechos, de esa manera también estaremos pues siguiendo un Estado laico. Fíjate que nosotros hicimos una encuesta en la marcha del orgullo de la diversidad sexual que se hace cada año en junio y les preguntamos a las personas de quién se sentían más discriminados, tanto gays, lesbianas y personas transgénero, y salió el mayor porcentaje de la iglesia, que quien más los discriminaba era la iglesia, ¿no? Y es cierto, es verdad, se sienten más discriminados, y eso a diferencia de otros países de Latinoamérica, ¿no? En México señalaron a la iglesia como la que más discriminaba homosexuales, gays, sí, no solamente por todo el discurso de odio que manifiestan, que se ha desatado en los últimos años, sino también porque por los espacios, se cierran los espacios, digamos, de religión, de religiosos, a las personas gays, lesbianas y transgénero, ¿no? Podríamos decir que el gran reto para el Estado laico mexicano en materia de derechos sexuales y reproductivos, por lo menos, es el de abrir la información, abrir los debates y sacar estos temas para su mayor discusión. Claro, y además yo creo que encontrar la manera en que haya una televisión pública y una radio pública que no estén condicionadas por los grandes capitales y por estos empresarios, ¿no? Es decir, no tenemos en nuestro país este espacio, bueno, ahorita con TV UNAM sí lo tenemos y es una maravilla, pero creo que no llega a todo el país TV UNAM, ¿no? Lo que estoy pensando es va a llegar. En una televisión fuerte y pública, así como TV UNAM, ¿no? En todo el país, tener lo que teníamos antes de canales públicos de televisión y que esos canales públicos se comprometan con los temas que le importan a la gente. Yo creo que ahí estoy de acuerdo con Carlos Monsiváis. Él decía que el proceso de secularización en México no tenía vuelta atrás y que el reconocimiento de esos derechos era imposible dar marcha atrás, ¿no? Porque ahí ya hay un consenso social tan amplio sobre algunos, no todos, todavía falta, por ejemplo, lo de la interrupción legal del embarazo, pero hay algunos, lo vimos con la anticoncepción de emergencia, ¿no? Como todo el consenso social que se creó, lo vimos también con el condón, como política pública, el consenso que se logró a pesar de toda la beligerancia que se dio en contra de que se asumiera como política pública, ¿no? Y yo creo que eso ya es irreversible. Yo estoy de acuerdo con Monsiváis en ese sentido, porque responde a un proceso de secularización. Y aquí el que falla es el Estado al no darle la información a jóvenes, por ejemplo, de la anticoncepción de emergencia. El Estado está obligado a informar y garantizar ese derecho a las menores y los menores. Ese chiquito, esa chiquita, tiene la formación de su casa. Y ese es un proceso que es el código moral de cada quien, que a la adolescencia lo va a reafirmar o a cambiar, y ese es un derecho de cada persona, que es el Estado democrático, ¿no? Que no solo debe, sino que está obligado el Estado a dar esa información. Estamos hablando de que te puedes adquirir una enfermedad tan grave o mortal como el VIH-Sida. O estamos hablando de un embarazo totalmente que te puede transformar la vida y que te transforma hasta tu probable plan de vida futuro. Entonces estamos hablando de cosas muy serias, por eso el Estado está obligado, respetando todas las creencias. O sea, esa parte del respeto es parte de la educación sexual. Yo respeto, ¿no? El maestro me respeta mis creencias, yo respeto al maestro, yo respeto a mi compañero en una creencia distinta o en una orientación distinta, porque es gay, porque es lesbiana, porque no sabe qué es, porque no sé, ¿no? Toda esta parte del respeto es una parte de la formación en la educación sexual clave, yo diría. Para nosotros como jóvenes es importante el Estado laico, ya que representa esa herramienta para que las políticas públicas estén encaminadas, estén basadas en la evidencia científica. Asimismo, es importante este Estado laico, ya que nos garantizará que esas políticas no estén basadas en creencias religiosas. Las políticas públicas siempre deben de estar generadas pensando en la población, que es tan diversa. Entonces, por eso mismo debe de abrir ese marco de posibilidades, y ya que si las basamos en alguna creencia religiosa, estaremos reduciendo
reduciéndola. Debemos de tomar en cuenta que los derechos son para todas y para todos. Por lo mismo debemos de ejercerlos y debemos de basarlos en la evidencia científica. El Estado laico va a garantizarnos eso.